caravana de migrantes hondureños. Agenda económica del nuevo orden mundial jesuita, masónica y sionista. ¿Qué está pasando? Algunos lo atribuyen a las elecciones que se avecinan en el país norteamericano, otros han inundado los vídeos con comentarios xenófobos de rechazo en contra de los hermanos hondureños y sus hijos, que no conocen de cuestiones políticas, ni de agendas elitistas del NOM. La cruda realidad. Alrededor de 5.000 hondureños iniciaron el 13 de octubre una caravana a pie con el objetivo de llegar a Estados Unidos, pero ¿por qué lo hacen? ¿Qué los obliga a salir de su tierra de esta forma? La caravana salió hace 2 semanas desde una central interurbana de autobuses de la norteña ciudad de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país centroamericano. Entre los inmigrantes, todos livianos de equipaje, figuran niños y adultos mayores, incluso personas que van en silla de ruedas por impedimento físico. 5.400 migrantes, la mayoría hondureños, que ingresaron a Guatemala, según el gobierno, y de ellos 2.000 regresaron a Honduras y otros 3.000 siguen aferrados al deseo de llegar a Estados Unidos para tener un futuro mejor. Además, en el resto de los casos muchas personas tienen que abandonar sus comunidades por el asesinato de familiares, extorsiones, el reclutamiento de niños y adolescentes, violencia sexual y doméstica, secuestros, tentativas de homicidios y el despojo de tierras, entre otros, según lo informado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Honduras. ¿Este fenómeno migratorio solo ocurre en Honduras? No. Ocurrió y sigue ocurriendo en Europa con los refugiados árabes, sirios y africanos. La verdad es que el sistema capitalista está financiando estos fenómenos migratorios para instaurar un nuevo orden socioeconómico mundial basado en el socialismo. Sí. Uno de los objetivos de la Agenda NOM es que vivamos en un mundo socialista. Examinemos las evidencias. La caravana está organizada por un grupo llamado Pueblos Sin Fronteras. Pero el esfuerzo es apoyado por la coalición Cara Family Detention Pro Bono Project, que incluye la Red Católica de Inmigración Legal, el Consejo Americano de Inmigración, el Centro de Refugiados e Inmigración para los Servicios Legales y de Educación, y la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. De esto surge el acrónimo CARA. Al menos 3 de los 4 grupos son financiados por la The Open Society Foundations, del multimillonario izquierdista, George Soros. También brindan su apoyo financiero la Fundación Ford, Carnegie Corporation y la Fundación MacArthur. A ellos no les importa el sufrimiento de las personas, ni sus necesidades. Solo los utilizan como fuerza de choque. Su interferencia con las fronteras nacionales está desafiando las políticas aduaneras de numerosos gobiernos, para que puedan desatar su movimiento mundial de inmigración masiva, que está siendo contrarrestado en todo el mundo. George Soros, este autoproclamado filántropo, tiene un claro incentivo para que grupos como Pueblos Sin Fronteras inunden los Estados Unidos. Ha estado presionando por leyes de inmigración más abiertas en todo el mundo. Necesitan un mundo sin fronteras, para que todos seamos uno. Para que todos seamos iguales. Un mundo socialista. Prosigamos con más evidencias. ¿Qué dicen las encíclicas sociales papales con respecto a un nuevo orden socioeconómico mundial? Las encíclicas son cartas solemnes, sobre asuntos de la Iglesia, o determinados puntos de la doctrina católica, dirigidas por el Papa a los obispos, y fieles católicos de todo el mundo.
Citaré la encíclica Gaudium et Spes, traducido de latín al castellano significa, el gozo y la esperanza. Este, es un documento redactado como Constitución Pastoral, el 7 de diciembre de 1965 durante el Concilio Vaticano II Ecuménico. Lo comparto para que te des cuenta, que el nuevo orden mundial, está siendo controlado por los jesuitas, para desangrar a las clases medias, alrededor del mundo y desaparecerlas vía impuestos. Para alimentar a los pobres del mundo, creados por el mismo Vaticano. La riqueza tiene que salir de alguna parte, y como siempre, saldrá de los que menos tienen, para alimentar a los que no tienen nada. Así los impuestos de la clase media, serán redistribuidos entre los miles, y próximamente cientos de miles de migrantes que serán movilizados. No sé si lo entiendas, parece ser una labor loable dar de comer a los hambrientos. La élite creó el caos, la pobreza y la miseria, para que a partir del caos, crear el orden social que a ellos les apetece. Un orden social, parecido al de la Edad Media, en que no había medianeros. Solo una masa enorme de pobres semiesclavos, controlados por una élite oligarca, que gozaba del poder gracias al derecho divino, conferido por la Iglesia de Roma. A continuación cito directamente el pensamiento económico de la Iglesia romana, vía Gaudium et Spes. Gaudium et Spes, la Constitución del Vaticano II, que Juan Pablo II, citó, lo explica detalladamente. Si uno está en extrema necesidad, tiene el derecho de procurar para sí mismo, sacando de la riqueza de otros, lo que necesita. Ya que hay tanta gente postrada con hambre en el mundo, este sagrado concilio urge a todos, tanto a los individuos como a los gobiernos, de recordar el refrán de nuestros padres. Alimenten al hombre que se muere de hambre, porque si no lo alimentan lo han matado. Por lo tanto, porque la propiedad privada es inmoral, todo hombre, tanto individuos como gobiernos, tienen la obligación moral de redistribuir los bienes que han sido acumulados injustamente por los propietarios. Extraído del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes. Constitución Pastoral de la Iglesia en el Mundo Moderno. Año 1965. Páginas 40 y 69. Así que no lo olvides, la propiedad privada, no solo de empresas, sino de los individuos, lo cual incluye tus posesiones y enseres, son para Roma de carácter inmoral, por lo tanto son para el bien común, lo cual quiere decir que en determinado momento, te verás obligado a donarlo a otros con menores recursos que tú, porque la necesidad de esos otros, convertirá tus posesiones en un derecho del colectivo. Muy parecido al comunismo, ¿no lo crees? Y recuerda que la tendencia en los países a la hora de votar, se está inclinando convenientemente la balanza a favor de los gobiernos de izquierda. La existencia de cientos de oficinas jesuitas, de servicio jesuita a migrantes y refugiados, encuadra todo lo expuesto anteriormente. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador sostuvo una conferencia de prensa con el gobernador de Tamaulipas. Janet López Ponce tiene más información de esto. Janet, adelante y buenas tardes. Después de reunirse durante más de 2 horas con autoridades locales de Tamaulipas, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador opinó sobre la caravana de migrantes de Centroamérica que van rumbo a Estados Unidos. Dijo que no se trata de que México los detenga, sino incluso dio a conocer que a partir del 1 de diciembre se estará dando a conocer un programa para entregar visas de trabajo a centroamericanos y darles oportunidad de que se queden a trabajar en México. Se trata de dar opciones, de dar alternativas, de que quienes salen de sus pueblos en busca de trabajo tengan oportunidades de trabajo. Nosotros en México, a partir del día 1 de diciembre, vamos a ofrecer empleo
trabajo a migrantes centroamericanos. Ese es un plan que tenemos, que el que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo. Estamos viendo eso, no atender el asunto solo con deportaciones o con medidas de fuerza. El Papa comunista Francisco está a favor de la agenda migratoria de George Soros, los jesuitas, y del nuevo orden mundial de tinte social comunista. Este viernes 2 de noviembre de 2018, durante el 8º Foro Social Mundial para las Migraciones que se lleva a cabo en la Ciudad de México y a la que por cierto fue invitado Bartolo Fuentes, el instigador material de la caravana hondureña de las últimas semanas, lanzó una propuesta de 20 puntos de acción para los pactos mundiales que deberán ser implementados por cada país envuelto en procesos de recepción de migrantes. El primer pacto para lo que él llama migración segura, ordenada y regular. Y un segundo pacto para los refugiados. A continuación te enlistó 20 puntos de acción a que está convocando el Papa Francisco. Atención. El Papa Francisco dijo: unámonos para acoger, proteger, promover e integrar a las personas obligadas a abandonar su hogar y buscar uno nuevo entre nosotros. Punto 1. Se debe evitar la expulsión colectiva o arbitraria de migrantes y refugiados. El principio de no devolución debe respetarse siempre. Los migrantes y los refugiados nunca deben ser devueltos a un país que se considera inseguro. Punto 2. Deben multiplicarse las vías jurídicas para la migración o la reubicación segura y voluntaria. Esto puede lograrse concediendo visas humanitarias, visas para estudiantes y aprendices, visas de reunificación familiar, incluyendo hermanos, abuelos y nietos, y visas temporales para personas que huyen de conflictos en países vecinos. Punto 3. Garantizar que los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados tengan acceso a los servicios básicos, incluidos los servicios jurídicos. Punto 4. Los emigrantes deben estar protegidos por sus países de origen. Las autoridades de estos países deben ofrecer información fiable antes de la salida. Debe garantizar la legalización y la certificación de todos los canales de emigración.
Debe crear un departamento gubernamental para la diáspora y ofrecer asistencia consular y protección en el extranjero. Punto 5. Los inmigrantes deben ser protegidos por sus países de llegada, a fin de prevenir la explotación, el trabajo forzoso y la trata de personas, asegurando que todos los inmigrantes puedan abrir una cuenta bancaria personal, estableciendo un salario mínimo aplicable a todos los trabajadores, y garantizando que los salarios se paguen al menos una vez al mes. Punto 6. Garantizar a los inmigrantes la libertad de circulación en el país. Punto 7. Creación de centros separados para la identificación y tramitación de menores, adultos y familias, ofreciendo custodia temporal u hogares de crianza para menores no acompañados o separados, y mediante la creación de centros separados para la identificación y tramitación de menores, adultos y familias. Punto 8. Todos los migrantes menores de edad deben ser protegidos de conformidad con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Esto puede lograrse mediante el registro obligatorio de todos los nacimientos y garantizando que los migrantes menores de edad no sean irregulares cuando lleguen a la edad adulta, y puedan continuar su educación. Punto 9. Debe garantizarse el acceso a la educación a todos los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados menores de edad, para que tengan acceso a la enseñanza primaria y secundaria en la misma medida que los ciudadanos y con independencia de su condición jurídica. Punto 10. El acceso a la seguridad social debería garantizarse a todos los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, respetando su derecho a la salud y a la asistencia sanitaria básica, independientemente de su condición jurídica, y garantizando el acceso a los planes nacionales de pensiones y la transferibilidad de las prestaciones en caso de mudarse a otro país. Punto 11. Los migrantes nunca deben ser apátridas, de conformidad con el derecho a la nacionalidad establecido por las convenciones internacionales, y la ciudadanía debe ser reconocida al nacer, jus soli. Punto 12. Garantizar la igualdad de acceso a la enseñanza superior, los cursos de especialización, los aprendizajes y las pasantías, para los migrantes, solicitantes de asilo y los refugiados. Punto 13. La inclusión social y profesional de los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados dentro de las comunidades locales debe apoyarse reconociendo su libertad de movimiento y su derecho a elegir dónde vivir, facilitando la información en sus lenguas de origen. Punto 14. La integridad y el bienestar de la familia siempre deben ser protegidos y promovidos, independientemente de su condición jurídica. Punto 15. Los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados con necesidades especiales deben ser tratados igual que los ciudadanos con las mismas condiciones, garantizando el acceso a las prestaciones por discapacidad independientemente del estatus legal y matriculando a los menores no acompañados o separados con discapacidades en programas de educación especial. Punto 16. Se deben aumentar los fondos para el desarrollo internacional y el apoyo humanitario, enviados a los países que reciben una afluencia significativa de refugiados y migrantes que huyen de un conflicto armado, para que puedan satisfacerse las necesidades de las poblaciones recién llegadas y residentes. Punto 17. El derecho a la libertad religiosa, en términos tanto de creencias como de prácticas, debe garantizarse a todos los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, independientemente de su condición jurídica. Punto 18. Se debe promover la integración, como un proceso bidireccional que reconoce y valora las riquezas de ambas culturas. Esto puede lograrse reconociendo la ciudadanía al nacer, jus soli, extendiendo sin demora la nacionalidad a todos los refugiados, independientemente de requisitos financieros o conocimientos lingüísticos, al menos para los mayores de 50 años. Promoviendo la reunificación familiar. Y declarando un periodo único de amnistía y legalización para los migrantes que han vivido en un país durante un periodo de tiempo considerable. Punto 19. Debe promoverse una narrativa positiva de solidaridad hacia los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados. Esto se puede lograr financiando proyectos de intercambio intercultural, apoyando programas de integración en las comunidades locales,
documentando y difundiendo buenas prácticas de integración, y garantizando que los anuncios públicos se traduzcan a las lenguas habladas por un mayor número de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Punto 20. Aquellos que se ven forzados a huir de crisis humanitarias y posteriormente son evacuados o inscritos en programas de repatriación asistida deben tener condiciones adecuadas para la reintegración en sus países de origen. Esto se puede conseguir aumentando los fondos asignados a personal temporario para los afectados por crisis humanitarias y desarrollando la infraestructura en los países de retorno, validando las cualificaciones educativas y profesionales obtenidas en el extranjero y fomentando la rápida reintegración de los trabajadores en sus países de origen. Como puedes ver, la agenda del Vaticano coincide con la agenda de la izquierda mundial socialista. En resumen, puedes ver que el enfoque de la élite a la que por supuesto pertenece el papado no es el de poner una solución económica en las naciones generadoras de migrantes, sino la de que el país receptor subvencione o se haga cargo de los gastos de los inmigrantes. Y esos gastos serán solventados con el dinero del pueblo, obviamente, de donde siempre han salido los fondos para toda obra pública. Lo que hará que la riqueza de la clase media casi extinta se aminore, en pro de impedir que la gente en pobreza extrema muera de hambre. Como te he dicho en infinidad de ocasiones, el nuevo orden mundial será un mundo socialista con uno que otro tinte de capitalismo. Sí, derecho a la propiedad privada. Pero escrita en letras pequeñas, esta propiedad será usada para el bien común en caso de ser necesario. Es decir, será un modelo económico de tercera vía. La vía que al papado le acomoda mejor porque es la que le funcionó en el medievo. Para controlar a una enorme masa de esclavos al servicio de una élite de señores feudales, y donde, coincidentemente, el alto clero tenía la enorme fortuna de pertenecer a la clase que se encontraba en la parte superior de la pirámide. Saludos a todos, y que Dios nos asista, en lo que está por venir. Los jesuitas son los socios de Soros en las caravanas centroamericanas. A menudo se suele citar en los foros de teoría de conspiración, y ahora también algunos otros medios que hacen eco de este dato, que George Soros es el magnate principal responsable por la financiación de las caravanas centroamericanas. Ahora yo quiero evidenciar a los jesuitas, como socios de George Soros, y que casi siempre pasan desapercibidos, pues ellos, la Compañía de Jesús, suelen camuflajear muy bien sus acciones y esconderse detrás del telón, mientras que dejan que sus títeres de guiñol se presenten y den la cara al público. Para esto citaré a una fuente hondureña. Se trata del diario El Pulso de Honduras, en su artículo La caravana de migrantes que unió a Trump a la alianza de oposición. Aquí, tengo que aclarar que esta caravana de octubre pasado, no fue la primera, ya que antes, en abril se había presentado otra caravana, llamada Vía Crucis del Migrante, por lo que este artículo fue escrito con motivo a esa primer caravana, pero que dibuja muy bien lo que hay detrás de bambalinas, de esta caravana de las últimas semanas, que ha acaparado la atención de los medios internacionales alrededor del mundo. Sin más preámbulos, cito el artículo del diario El Pulso, que después de explicar lo que es la caravana del Vía Crucis del Migrante, se sincera por completo. Aclaro que solo expondré los extractos que considero más relevantes y reveladores.
organizada por un grupo de voluntarios llamado Pueblos Sin Fronteras, de George Soros, y apoyados en Honduras, por la Orden Jesuita de la Iglesia Católica, que tiene su espacio de acción en la zona norte del país. La caravana llamada Vía Crucis del Migrante, se hace cada año como forma de recordar las condiciones en las que viven los migrantes que van rumbo a Estados Unidos. Ese aumento en la participación de migrantes se da en gran medida al manejo político de la caravana. El 80% de los participantes son hondureños, movidos por la orden jesuita, que dirige el sacerdote jesuita, Ismael Moreno Melo. Ahí lo tienes claramente, quien está detrás de los hilos de los migrantes en Honduras. Es la orden jesuita, y ahora tenemos el nombre de un sacerdote. El artículo después, publica el tuit que hizo el ex candidato presidencial perdedor, Salvador Nasralla, donde afirmó el 3 de abril de 2018, lo siguiente. Se lo advertí personalmente al Departamento de Estado, de Estados Unidos, el 18 de diciembre de 2017 en Washington. Profesionales y personas de toda condición económica, huyen de la dictadura de Juan Orlando Hernández, quien robó las elecciones en Honduras. A lo citado anteriormente, el autor del artículo, del Pulso replica lo siguiente. Otra verdad a medias de Nasralla. Las más de 1000 personas que van en la caravana de los migrantes, como lo llamó el presidente Donald Trump, para sus propios objetivos, no son, como dice el ex candidato de la alianza, Nasralla, personas de toda condición económica que huyen de la dictadura. Son activistas ligados a la Iglesia Católica, que hacen una acción cada año, para recordar a los gobiernos de México y Estados Unidos, la realidad que sufren los migrantes centroamericanos que viajan rumbo al norte. Para finalizar, el artículo habla después ya de otros temas, que tienen que ver con el muro, el TLC, y programas de asilo a inmigrantes, como el DACA. Pero creo que con esto, ya te das una idea de quiénes son los socios materiales e ideológicos, que mueven a las masas de hermanos centroamericanos, para calentarles la cabeza, e incitarles a realizar la travesía, con la promesa de que harán su sueño americano realidad, y otras ideas de corte teológico migratorio y marxista. De hecho, si investigas, encontrarás que los jesuitas han agregado una materia más a su teología de la liberación marxista, la cual ellos llaman teología de la migración. ¿Por qué crees que existen decenas de sedes de los llamados servicio jesuita a migrantes y refugiados? Y es por eso mismo que el Papa jesuita Francisco, declaró en días pasados que él desde el Vaticano, sigue muy de cerca todo lo que tenga que ver con las caravanas migrantes centroamericanas. Así las cosas, creo que el artículo más claro no puede ser. Como reza el dicho, más claro agua. Te lo dejo para que saques tú mismo, tus propias conclusiones.